Vamos a darle, está con mucha energía usted. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Tobías Crespo. Él es diputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, buenos días. Gracias por invitarnos a este espacio de nuevo, saludando a Andrés, a Michelle y a ti, Marcela, y también a los televidentes, y deseándole pues que esta Navidad, el resto de días que quedan, pues las pasemos en familia y en tranquilidad, en reflexión sobre todo. Exactamente. No sé si este es el último programa, pero cerrando casi el 2018. Vamos a hacer programas. Seguimos. Quedan todavía bateo y corrido. Sí. Esto no se detiene, ¿verdad? 24/7. 24/7. Diputado, bienvenido. Vamos a hablar un poquito de transporte. Usted habla de las Navidades y nosotros hemos visto toda la semana estadísticas de muertes, de accidentes y todo esto. Y vemos lo difícil que es manejar el tránsito en República Dominicana. Estamos con todo esto de una nueva ley de transporte, tratando de adecuar los reglamentos, de convencer, de cambiar la flotilla, de mil cosas. Pero hablábamos ayer de un problema mayor que siguen siendo las motocicletas. Y como decía Claudia Francesca de los Santos, tú no te imaginas lo que tener una ley que dice algo sobre que un niño no puede andar en el motor, y todavía en la calle aquí solo se le exige el casco a quien va adelante. O sea, el que va atrás no tiene ni voz ni voto en esto. Háblenos un poquito de qué usted opina del transporte en República Dominicana. Mira, el tema de la siniestralidad en la República Dominicana no hay que ir muy profundo porque hace tiempo que las estadísticas nos están dando en la cara. Precisamente nosotros no podemos bajar los índices de muertes, de víctimas mortales que encabezamos en primer lugar en América Latina y segundo en el mundo, si no abordamos de manera muy responsable el fenómeno de la motocicleta, regular lo relativo a la conducción en motocicleta. La motocicleta desde el año 80 y pico que cerraron los ingenios, pasó a ser un mecanismo de movilidad de una gran cantidad de dominicanos y dominicanas que utilizan este vehículo de ruedas, que junto a los peatones y a los ciclistas son los usuarios más vulnerables de las vías, ya que su carrocería es su cuerpo. Y en ese sentido, la ley 6317, nosotros nos cuidamos mucho de abordar la regulación de manera muy estricta de la motocicleta, y pusimos dos aspectos importantes que al sector no le gustó, pero que había que ponerlo, porque no había una ley de seguridad vial. La ley 6317 es la primera ley de seguridad vial, aparte de la primera ley de transporte y de movilidad. Lo que teníamos era una ley 241, la ley anterior. Definía dos elementos. Primero, 2 personas en motocicleta, y no porque nosotros los legisladores queríamos que fueran 2, es porque hasta la misma matrícula lo dice. Si la matrícula dice que en una motocicleta puede dar el conductor y un acompañante. Sí. Inicialmente la motocicleta era de un solo usuario, que era el conductor. Después se vio que la motocicleta podía ser utilizada para transportar personas y se le agregó un asiento, que ni siquiera es un asiento adicional, es una proyección de un asiento más largo. Si ustedes ven, la motocicleta no es que tiene 2 asientos, sino un asiento más largo donde tú puedes poner otro usuario. Porque antes era un solo, era el de... Uno solo. Por ejemplo, la Vespa, que era un motor de hace años. Desde los inicios fue uno solo, después se agregó. Y la matrícula dice 2, pero también se agregó el tema del casco protector, tanto para el conductor como para el pasajero. Porque ambos, cuando son... No para el codo. No para el codo, no. Ni llevarlo como hacerlo delivery, que lo ponen en el canasto. Sí. ¿Y por qué el casco protector para ambos? Porque cuando es impactada la motocicleta, ambos usuarios, como dicen, vuelan, ¿verdad?, por los aires, y al caer al pavimento o donde quiera que caigan o se desplacen con el impacto, va a sufrir lo que principalmente afecta a los usuarios de la motocicleta, que son las fracturas del cráneo. Claro. Es decir, las fracturas del cráneo son las más mortales y representa un gran problema de salud, sobre todo en los hospitales. Luego viene la fractura de lo que es la parte del sistema de las vértebras, ¿verdad?, del tórax, y luego las extremidades superiores e inferiores. Es decir, son los 3 elementos que más afectan a los usuarios de la motocicleta. Y se insertó otro mecanismo que nosotros estamos viendo y sufriendo mucho, que es menores de 8 años
no ser transportado en motocicleta por el tema de la protección a los niños por un lado y el manejo que tiene una persona de 3, 5 años, que no sé si ustedes han visto los videos en las redes de colegios donde hay motoconchistas, mototaxi, como le llaman ellos, de manera más elegante al transporte en motocicleta, varios niños, 3 y 4 niños. Hasta 8 años se prohibió esta parte. Y una ley de seguridad vial que se prestara de tratar de reducir los índices de muertes en la República Dominicana no podía dejar de regular el fenómeno de la motocicleta. Ahora, yo entiendo que hemos avanzado. Yo estoy observando la aplicación de la ley de hace un año y pico, cuando por lo menos en la parte urbana, no le voy a decir en la parte rural, veo en las intersecciones ya la mayoría de los usuarios de motocicleta están usando el casco. He visto muy pocos con los 2 cascos, ¿verdad? El pasajero y el conductor, pero lo he visto, incluso hay una empresa de taxi extranjera que vino que usa los 2 cascos para proteger también al pasajero. Puede decir Uber Taxi. ¿Qué te dice? Que puede ser posible que los usuarios, los pasajeros usen el casco protector. Y nosotros ya hemos ido por lo menos en la parte urbana, en el distrito, que he estado observando, no sé, en otras provincias, Santiago, que son San Cristóbal, La Vega, La Romana, que son de las provincias más concentradas y donde se producen más muertes en motocicleta por accidentes de tránsito. Pero ya hay países que abordaron y dejaron de pensar en el casco protector. Por ejemplo, España, y nosotros tal vez no pudiéramos compararnos con España, sino países iguales que nosotros, de América Latina, como Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina, Brasil, establecen la regulación de la rodillera, de la codera, de la guantilla, porque el que está en una motocicleta, las manos, ¿verdad?, le sudan. Entonces ya esos países han ido a estadios superiores de regulación, ya han dejado el tema, porque el casco es una regulación que ya se puso hace 30 años y que hay cumplimiento cabal. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos establecer unas políticas de ir en auxilio de los usuarios de la motocicleta, porque es un sector que tiene 2 elementos muy conflictivos. Primero, bajo nivel económico. Y segundo, bajo nivel educativo. Claro. Y una cosa trae la otra, es decir, el bajo nivel educativo, el bajo nivel económico implica que estos usuarios, desde el punto de vista del riesgo, entiendan que la vida tal vez no tenga sentido. Yo creo que no, que tanto los conductores como los pasajeros de esas personas deben protegerse. Entonces, el fenómeno de la motocicleta, si no es abordado de manera responsable y con una política pública puntual, con seguimiento, República Dominicana, cuando venga el informe, el próximo informe de la Organización Mundial de la Salud, que es el que recopila los datos de todos los países, ¿verdad?, no vamos a poder bajar a las aspiraciones que tenemos. Por ejemplo, el Estado, el Poder Ejecutivo aspira al 2020 bajarlo a un 30%. Que es un objetivo que puede ser lograble y bien medible. Mi aspiración es que en 5 años pueda ser a la mitad. ¿Por qué a la mitad? Porque los países de América Latina, igual que nosotros, tienen 16 víctimas mortales por cada 100.000 habitantes. En el último informe nosotros teníamos 29.2, es decir, duplicando los de nuestros iguales. Entonces, cuando tú tienes la voluntad política, se promulga una ley, se aplican recursos, se forman los profesionales y sobre todo se cumple con la ley. La DGCET tiene una gran responsabilidad sobre el cumplimiento de la ley en el caso específico de las motocicletas, porque el Intran es el órgano rector, el órgano que establece las políticas públicas, y con los ayuntamientos en la parte local, que es el ejecutivo del territorio, y la DGC dan cumplimiento. Ya el tema de los tribunales, el Ministerio Público y los jueces, que aplican en justicia ya el tema de la violación en los temas penales, en los temas civiles, las indemnizaciones, y ahora que esta ley desprende temas administrativos que no se tenía. Es decir, a partir del año pasado, el sector de transporte pasó a ser un sector regulado de la economía. ¿Por qué? Porque el Intran y los alcaldes asignan una licencia de operación, la ruta ya es del Estado, ¿verdad? Se le asigna por 5 años, y los conflictos que se van a dar, que ya ustedes lo están viendo, y en los próximos 4 años van a ser mayor cuando empiecen a expirar estas licencias de operación, va a desprender una serie de conflictos en los tribunales administrativos, es decir, en el Tribunal Superior Administrativo y en el Contencioso Administrativo, que anteriormente no eran tribunales de competencia porque no había una ley de transporte. Es decir, el transporte se había desarrollado por uso
y costumbres, lo que le llaman el derecho consuetudinario, y no había forma de que la justicia pudiera abordar los conflictos del transporte. Sin embargo, diputado, ahí cuando conversé con la ingeniero Claudia Francesca de los Santos sobre el tema de los motores, me sentí muy bien porque vi que ella me hizo una explicación. Me dice, mira, cuando le pregunté sobre el componente social, decía, mira, hay que tomar en cuenta los niveles de educación y que la cantidad de motocicletas que nosotros tenemos rinden un servicio. Realmente hay gente que tiene un medio, ese es su medio de transporte. Y ella me decía, sí, pero mira, estamos siendo casi obligados a clasificarlos. Lo vamos a clasificar en los deliveries, por un lado, los motoconchos por otro, la gente que hace motoconchos, los privados por otro, y así, o sea, 4 clasificaciones de las motocicletas. Y le vamos a asignar a los privados, a los particulares, a los que usan la motocicleta para desplazarse, que son personas que inclusive pueden llevar de un sitio a otro a sus hijos a la escuela, con su casco y uno solo y eso, aunque tenga que dar viaje, pero que no puedan montarse con niños en un elevado, en una carretera, en una autopista principal. El mismo tema de los delivery, que tengan un área y de influencia para poderse manejar. Lo mismo de los motoconchos, que puedan manejar con 2 personas con los cascos, pero en el área de las rutas que tienen asignadas. Oye, entonces, yo me siento muy bien, pero usted como diputado, que es parte de la construcción de la ley, ¿hasta dónde ella tiene rejuego de poder decir, ver el componente social de aplicar la ley de forma gradual o poder ir manejando casos como estos que hay que tomar en cuenta? Porque tú no le puedes decir a un papá que no lleve a sus hijos al colegio. No, mira, la ley en el caso específico de la motocicleta no aplicó gradualidad, es decir, hay otras políticas que nosotros definimos en esa ley que sí tienen gradualidad y que tienen plazos, pero, pero ella no lo puede hacer. No, porque estaría dejando de aplicar la ley y de cumplir con la ley. Usted sabe que los servidores públicos y los funcionarios están designados para cumplir con la ley. Ahora, entendiendo la realidad económica y social de ese sector, yo lo dije, que era un sector, ¿verdad?, muy vulnerable desde el punto de vista social, por el nivel educativo también bajo y económico. Entonces, ¿qué pudiera estar abordándose? Esa clasificación por actividades económicas, ¿verdad?, o actividades de desarrollo productiva, lo que ha permitido que la bicicleta sea clasificada en diferentes aspectos. Y la misma ley lo abordó el transporte de personas en motocicleta, los delivery es una cosa que lo utilizan en los centros, en los colmados, ¿verdad?, y en los negocios para llevar mercancía, que es transporte de mercancía, no de personas. Lo que siempre había sido utilizado en la motocicleta, que era la mensajería particular, un mensajero, las empresas que tienen mensajeros también, y el conductor individual. Aquí hay provincias, si ustedes van por ejemplo a Bonao, ustedes pueden ver en la tarde ese fenómeno de toda la gente sale en su pasola, sale en su motocicleta, incluso de diversión, es decir, tú ves las jóvenes que salen a las 4, a las 5 de la tarde, desplazándose en su motocicleta, pero no es que la ley prohíba el desplazamiento, sino que regule parte de ese desplazamiento entendiendo los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, yo le había indicado, la carrocería es parte. El cuerpo es la carrocería de los 2 usuarios, claro, del pasajero y el conductor, y si va solo, del conductor. Lo relativo a los menores de edad, lo relativo a las condiciones de la motocicleta. Yo no sé por qué en este país, sobre todo los motoconchistas, no voy a hablar de los que hacen carreras en las autopistas, ¿verdad?, que utilizan la motocicleta para hacer carreras, que está penalizado como un agravante en la ley 6317, desde que compran el motor, oye, le quitan los retrovisores, le quitan las luces, le ponen el motor racing, es decir, le cambian hasta la configuración del combustible y lo ponen a sonar mayor, sí, al nivel de decibeles, ¿verdad? Permitido, es decir, los usuarios de la motocicleta agarran la motocicleta y los mecanismos que trae de seguridad, como son los retrovisores, como es el tema de las luces que también se la quitan, porque entienden, creo yo, que es de adorno. Entonces debe también llevarse a un mecanismo de inspección de la motocicleta. Muchas motocicletas andan de noche sin luz. Incluso la ley 6317
estableció el chaleco retroreflectivo. ¿Por qué estableció el chaleco retroreflectivo? Por la parte nocturna. Claro. Porque tal vez no tenga la luz la motocicleta, pero tú puedes ver de noche el chaleco. Pero el chaleco no es para propaganda, ni política, ni comercial. El chaleco es un mecanismo de seguridad con un material que cuando le da la luz del vehículo te refleja hacia atrás de que ahí anda un usuario, pero también puede ser utilizado hasta por los ciclistas. Por eso es que tú ves que los agentes de la DGC cuando están de noche utilizan su chaleco retroreflectivo para prevenir una fatalidad. Claro. Licenciado, conectando con el tema de estos muchachos, vamos a decir así, atrevidos, que son los que echan carreras en las autopistas, y viendo las estadísticas de que en el año, 4.000 personas mueren por accidentes de tránsito. Estos son los que están reportados, porque yo entiendo que son más. Porque cuando se matan unos muchachitos por ahí, por un campo, por ahí corriendo, eso no sale en la estadística. Ahora puede salir porque hay muchos 911, 911 en muchas ciudades. Y lógicamente de que ellos lo toman, pues están en la estadística. Sin embargo, si nosotros tenemos 4.000 personas que mueren en accidentes de tránsito, pensamos que ahí pueden haber muchos órganos productivos para poder trasplantarlo a otra gente. Pero no sé si en esa ley, que yo sé que usted diríamos que es casi coautor de ella, se consideró el tema del trasplante de órganos. Yo tengo licencia en Estados Unidos, y la licencia de Estados Unidos, tú tienes que decir si tú eres donante de órganos o no. Y yo, por ejemplo, en la mía dice que yo soy donante de órganos. Ya eso quiere decir, si tengo un accidente en los Estados Unidos, yo ya firmé que ya cualquier cosa que ocurra, el hospital tiene derecho quizá a sacar un órgano que esté bueno, vital, para guardarlo para eso. Nosotros tenemos aquí un instituto que se llama INCORT, que es el instituto gubernamental para el tema de trasplante de órganos. Y veo en las estadísticas de ellos que tienen aquí que han trasplantado 3 corazones, 750 riñones, 41 hígados y 2.554 córneas. Eso es prácticamente nada. ¿Cuánta gente aquí no hay por un problema de riñones esperando? Alguien por un corazón, alguien por un hígado, por riñones y quizá otras cosas más que se puedan trasplantar. ¿Qué hay de eso en la ley y qué podemos hacer? Mira, la ley no abordó el tema del trasplante porque ya había una ley que establecía y regulaba eso. De salud pública, ¿verdad? Sí, nosotros cuando fuimos director de tránsito terrestre, sí, cambiamos en el 2005 cuando entró el nuevo sistema que es biométrico, sí se puso en el formulario, cuando uno llena el formulario para sacar por vez primera la licencia, que es el carnet de aprendizaje, o la renovación, que la persona decidiera si iba a ser, hay una casilla que dice si iba a ser donante, ¿verdad? Okay. Si había una fatalidad, un accidente de tránsito, donante, y lo marcaba. Pero el seguimiento a eso yo creo que no se le ha estado dando. Es decir, la gente va, llena el formulario, tal vez tenga la voluntad. No figura en la licencia eso. No, en la tengo. Aquí tengo una licencia dominicana. Sí. Y aquí, míralo ahí, Edward, mira la licencia ahí. Aquí, en ninguna parte no figura. No figura. No figura, pero en el formulario, sí, Andrés, en el formulario se asigna, no se imprime pero ahí. En el caso de un porque accidente, nosotros recibimos al director de ese instituto que usted dice, del INCOR, y establecimos por solicitud y cumplimiento de esa ley, precisamente la casilla para los donantes de órganos. Pero ¿y cómo si llega a la información de un supuesto accidente? Bueno, ahí lo que hay entonces es que cambiar la impresión del plástico para que sea consono con la voluntad manifiesta del ciudadano que llenó el formulario. Ahí es una posibilidad que deben ellos tramitarlo. Y déjenme decirle que anteriormente a la ley 6317, las estadísticas estaban dispersas. Esta ley creó el Observatorio Permanente de Seguridad Vial y a partir del año pasado ya se están consolidando todas las estadísticas desde la Oficina Nacional de Estadística, la Dirección Nacional de Epidemiología, la Procuraduría General de la República, la DGCET, el Intran, los centros hospitalarios que están obligados a reportar cuando llegue una víctima de accidentes de tránsito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nada más se reportaba a la OPS y a la OMS los que fallecían o eran o afectados o heridos in situ.
in Exacto, situ. exacto. No se le daba seguimiento luego, los 30 días, que es lo que establece los organismos internacionales, Sí. que la persona puede fallecer por el accidente de tránsito. Algunos fallecían en el desplazamiento, es decir, durante el desplazamiento del lugar hacia el centro hospitalario. Otros morían en operación dentro del mismo centro. Ya después de los 30 días se considera a nivel internacional que la causa no fue per se el accidente, pudo haber sido una falta de atención, problemas de recursos, una mala práctica, un medicamento, una complicación que se produjo posterior a que esta persona tenía una patología antes del accidente y le provocó, pero se mantiene un rango de los 30 días. Entonces aquí ya se está, Andrés, que era una falencia que nosotros teníamos, cruzando y compatibilizando la data con todos los organismos del Estado para que cuando se establezca verdaderamente los índices de siniestralidad y de heridos, sea una data lo más fiable posible. Siempre va a haber un margen de error, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como tú decías, ciudadanos que en una provincia muy retirada, tal vez ese accidente no se reportó y hubo un fallecimiento, un herido, pero el tema de la donación no lo abordamos en la ley porque ya existía y lo que hay que hacer aquí es un cambio en la impresión del plástico para que eso sea cónsono con la voluntad. Lo voy a hablar con Francesca porque de verdad que cuando uno conduce, lógicamente la gente tiene licencia, ¿verdad? Suponemos que tiene licencia. Por ejemplo, el tipo de sangre que sabe que se pone, porque tenemos la tipificación. Sí, esa sí está puesta. Esa está ahí, con la Cruz Roja Americana, que inclusive aparece aquí y muchas veces no aparece en la cédula, que la cédula también tiene el campo. Porque en la licencia te obligan a hacerla al inicio. La tipificación ahí. Al inicio. Y en la renovación ya tú no tienes que hacerla porque tu tipo de sangre no cambia. Claro. Pero cuando tú vas a sacar la cédula, no te hacen la tipificación sanguínea. Cuando nosotros fuimos director de tránsito, cruzamos base de datos con la Junta. Correcto. Y sobre todo cuando la Junta iba a empezar el sistema biométrico. Exactamente. Que la primera institución que empezó el sistema biométrico fue la DGTT en el año 2005 con la licencia de conducir. Después siguió la Junta, después migración, pasaporte, pero fuimos un modelo en ese entonces, 2004-2010, desde el punto de vista del sistema biométrico y del documento, es decir, de la seguridad del documento, que hay como 16 mecanismos. Y déjeme decirle, en honor a la verdad, para que la gente lo sepa, que el dato que aparece en la licencia de conducir, si es valedero o digamos válido, cierto, porque ese dato lo pone la Cruz Roja Dominicana cuando hace la tipificación. Sí, la Cruz Roja es la que está facultada a hacer eso en la licencia de conducir. Correcto, tienen un acuerdo. Incluso, Andrés, esos datos de esa licencia se comparten a nivel de un libro internacional de todos los países que tienen no solamente el formato, sino el tipo de información que puede aparecer para que los gobiernos tengan un cruce del seguimiento de los viajeros cuando usan la licencia. Ustedes saben que tu licencia de conducir se puede usar por 3 meses, por 90 días, y hay una licencia internacional. Es decir, que hay todo un mecanismo que permite cruzar información con todas las instituciones. Es más, hay países que la licencia de conducir tiene mayores mecanismos de credibilidad y de confianza que el mismo documento de identidad. Bueno, en Estados Unidos. Porque está el tema, como tú dijiste, la tipificación sanguínea, la huella dactilar, la donación de órganos, es decir, una serie de elementos que te piden para una licencia de conducir, que no te la piden cuando tú, por ejemplo, adquieres la mayoría de edad o tienes 16 años y vas a sacar una cédula del menor, que lo que tú estás proponiendo es que te identifiquen. Es decir, es un documento para identificarte a ti. No, inclusive en Estados Unidos la licencia es un documento de viaje. Tú en Estados Unidos vas a un viaje local y tú entregas tu licencia al inspector de migración y no pasa nada, ese es el documento válido. Aquí mucha gente va a renovar la licencia cuando se acuerda que va a viajar y que tiene que alquilar un vehículo, porque fuera no le alquila un vehículo si no está activa la licencia. Y eso que te lo ponen coincidiendo con tu fecha de cumpleaños. Pero la gente óyeme, tenemos teléfonos inteligentes, pero nosotros pensamos que son inteligentes porque se lo dicen. Porque la gente tiene que poner ahí, en el 2024, a tal fecha se me vence el pasaporte, se me vence la licencia, y te lo va a recordar. Tú sabes que podemos hacerle una sugerencia al Intran, porque cuando estuvimos allá nosotros estábamos implementando eso, notificarle, porque en el formulario te piden el número de celular, el número de la casa, entonces tú puedes enviar un SMS, puedes enviar por WhatsApp o puedes llamar a la casa por un call center para notificar, porque muchas personas al final se dan cuenta después de mucho tiempo que tienen la licencia vencida, y una licencia vencida es como no tenerla. Es decir, desde el punto de vista jurídico, de derecho, cuando tú impactas a una persona y vas a reclamar en justicia una licencia vencida,
es igual que no tener la Y licencia. además de eso, recibe de recaudación de impuestos. También, pero también permite... Lo recuerdo para que me pagues también. Pero también permite, sobre todo cuando cambian de categoría, que exige una charla, las personas que han durado más tiempo sin renovar la licencia tienen que hacer una charla por el plazo que duraron sin ir a la institución a renovar, es decir, una charla de educación vial y de manejo a la defensiva. Es decir, que son mecanismos que también le permiten al Estado darle un seguimiento a los conductores, porque a veces cuando tú ves la licencia detrás que dice restricciones, la restricción no es para evitar que una persona tenga el documento de conducir, es para que el Estado sepa que esa persona tiene problema en la vista, tiene visión monocular. Visión monocular es que de noche, cuando nada más ve de un ojo, ¿verdad? Cuando le impacta la luz, la persona pierde la visión de manera completa cuando le da la luz alta, sobre todo lo que estábamos hablando últimamente de las luces LED, que impactan de manera muy fuerte la visión. Pero también tú te das cuenta cuando hay personas que tienen problemas de reflejo, de motricidad, y problemas de salud, porque es para que el Estado determine de todos los conductores cómo está su estado de salud. Incluso hay países, Andrés, que la renovación de la licencia, cuando tú eres ya, pasas los 60 años, es con mayor frecuencia, no es a los 4 años, porque hay que someterte a un proceso más, y la vista. más y el Alzheimer. Exacto, muchas condiciones que se pierden con el tiempo, y por eso la renovación debe ser con menor cantidad para... y en el golf lo ponen a jugar de allá adelante y como te tiran ahí mismo. Pero inclusive, Tobías, que ha tenido la experiencia, porque eso hay que vivir lo que ha pasado, la transformación en el Estado Dominicano, de verdad. En el caso de la licencia es un ejemplo palpable. Lo que era, yo tengo licencia hace muchos años y tengo lente correctivo como restricciones. Pero yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a hacer el examen médico en la licencia, oye, ¿cómo era? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Ya no era ahora. Tápese un ojo, entonces oye esto. Entonces así, tápese el ojo, entonces así. Lea, 2, 4, 6, 8, A, B, C, cambie de ojo, entonces hacía así. 2, 4, 6, y cambiaba de mano nada más era, no de ojo, porque tú eras tuerto nada más, entonces tú te cambiabas la mano, en vez de, cambia de ojo, sí, A, B, C, D, perfecto, pasó. Y Pero usted no puede manejar así tuerto. En la ley 6317 no es un examen de distancia para ver únicamente la visión. Se puso en la ley 6317 lo que se llama el estudio psicotécnico. Porque hay un equipo que te puede medir 40... Psicológicamente, pero también, sí, porque hay muchos ciudadanos... El nivel de locura, por ejemplo. Hay un test que te puede permitir determinar si una persona puede ser... para conducir. La ley 241 solamente decía que no se le podía dar, pero con el gabinete psicotécnico tú puedes tener un mecanismo, primero para evaluar psicológicamente, pero no solamente psicológicamente, es la vista, el reflejo, la reacción a la motricidad, al frenado, ¿verdad que sí? Y el encandilamiento, hay una serie de elementos que esa máquina te lo imprime y que el médico únicamente sella y firma, porque te permite que luego de tú pasar ese estudio, de que tú estás apto para conducir. Perfecto. Mire, ¿qué usted opina del problemita que hay con la División de Santiago, que no han promulgado la ley? ¿Se vence? Bueno, la Constitución de la República establece que una vez pasado unos plazos, dependiendo si la ley... 5 días. Depende, si la ley se declaró de urgencia... En este caso 5 días. 5 días, si no se declaró, son 8, creo que es, pues automáticamente es ley, es decir que se impone desde el punto de vista. Es decir, o sea, si no la promulga el presidente, si no la vetan, si no la veta el presidente, automáticamente... Aquí no hay veto, aquí lo que hay lo que se llama la observación. En Estados Unidos hay un veto que es completo, aquí es una observación que el Ejecutivo te dice el artículo en el cual no está de acuerdo, por qué no está de acuerdo, te la devuelve con las recomendaciones que entienda pertinente, ¿verdad? Pero si en los plazos establecidos la ley no es promulgada por el Poder Ejecutivo en la Gaceta Oficial, es ley. Ya. Mire, no podemos dejar de hablar del caos del transporte, porque gracias a Dios no hay colegio ahora, y entonces caminamos más rápido y todo esto. El Waze nos ayuda, porque el Waze es como Dios, que Dios lo ve todo. Es casi, porque a veces te manda lejos, es decir, a veces te manda... No, te manda lejos para evitarte un problema que hay de frente. Pero uno dice, ¿pero por qué me manda por allá? Pero Dios y Waze nos ayudan a llegar más rápido. ¿Cómo? Y cada vez... Ni tanto, Andrés.
Yo recomiendo usar Waze, pero también usar los sentidos que Dios nos dio. Porque a veces te dice, está a la derecha tu destino y está a la izquierda. Es verdad, o a veces, por la precisión del GPS, de la parte georreferenciada, tú estás en la esquina y como no hay una calle, lo que hay es una entrada de un parqueo, él lo ve como una calle y te manda a dar 10 vueltas en la misma manzana. Vamos a dar un crédito, ¿verdad? Tiene que ver. Pero Waze nos ha ayudado bastante. Nos ha resuelto gran parte. Sí, gran parte. Óyeme, ¿qué realmente puede hacer la DGCET o los que eran AMET, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer para realmente controlar el tránsito? Veo todos los días que hay ferias de vehículos y se venden 7.000 millones, que sé cuántos millones, y tantos vehículos. 5.000 carros. Y 5.000 carros. Y esos carros los compran nuevos hoy y yo el mío se lo doy a otro. Finalmente, el último carro de todo eso lo recibe alguien que no tenía carro. O sea, quiere decir que hay más carros en el mercado. ¿Qué solución ustedes tenían en la mente que podía hacerse para poder resolver este problema? Solamente hay dos opciones, dos caminos. Por un lado, la masificación y la colectivización del transporte público de pasajeros. O sea, hacerlo... Convertir el transporte público en masivo te saca una gran cantidad de vehículos de chatarra de las vías, de vehículos individuales, porque a veces en una casa tenemos 4 vehículos y los 4 salimos en ese vehículo congestionando. La cantidad, el porcentaje de aumento del parque vehicular en República Dominicana en los últimos 20 años ronda de un promedio de un 4 a un 7%. Hubo años que llegó a un 10%. Más, yo pensé que era más. No. De un 4 a un 7, hubo años que llegó a un 10%. Cuando tú lo ves que en esta feria se venden 7.000 millones de pesos, 6.000 millones de pesos, te entran todo este parque vehicular, pero la cantidad de vías, de kilómetros asfaltados, viene siendo la misma. Es decir, tú tienes 14.000 y pico de kilómetros lineales asfaltados, 6.000 y pico de vías urbanas y una cantidad creo que de 3.500 de caminos vecinales. ¿Qué significa esto? Que las vías no crecen en la misma proporción que crecen los vehículos. ¿Qué debe hacer el Estado? Masificar el transporte público y en el caso de la DGCET, lo que procede es mecanismos y medidas de control en las vías. Una de esas medidas puede ser, que es simple, no hay que invertir mucho dinero, evitar el doble parking. El doble estacionamiento. La ley establece pero no hay parqueo, no hay que parqueo está prohibido. No, es que cuando tú defines con la DGCET... Hay que hacer una ley para coger el polígono central y quitar todos los carros que se parquean a la izquierda o a la derecha. La ley lo establece, la ley prohíbe el doble parqueo, el parqueo en paralelo. Pero lo que hay que hacer es definir y señalizar cuál es el lado que corresponde bajo un estudio de tráfico. No hay, porque aquí en Naco tú tienes los tanques de un lado, la entrada del apartamento de otro, y el colegio de otro lado, el colegio no hay, no, porque tú tienes... no dejaron espacio para parquear, no hay cera. Lo que pasa es que las calles no son para parquear. Lo que sucede es que las grandes edificaciones, los centros comerciales, no calculan la cantidad de parqueo y los usuarios utilizan las calles para parquear. Pero evitando el doble parqueo se libera una gran cantidad de vehículos. Mire, licenciado, brevemente, porque ya no hay tiempo y me dio un minuto nada más. Usted habló de la colectividad del transporte. Diríamos, la pregunta es masificación. Porque vi que la directora, Francesca de los Santos, dijo que ya las rutas en junio ya está todo resuelto porque los sindicatos se convirtieron en compañía por acciones. No, de las 7. Está bien. Entonces que van a sacar los vehículos chatarra y todo eso. Entonces yo me imagino que será que van a traer autobuses con una especificación, dijo ella, y eso va a ser así. La pregunta es, esa gente se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Esos transportistas para coger esa ruta, ¿verdad? Y van a licitar y todo eso. Yo no lo puedo creer, pero dígame si es verdad. Mire, que ellos han venido trabajando esa ley desde el 2011, que nosotros la depositamos en el Congreso, han venido viendo todos los aspectos y se convirtieron en empresas. Es decir, mucho antes de que el presidente la promulgara la ley, ya el 80% de los transportistas empezaron a dar cumplimiento para no perder. Todos, es que es que la ley ordena que tienen que ser empresas. Accionistas son entonces. Que tienen que ser empresas, no sindicatos, ni federaciones, ni confederaciones para el servicio público. Lo que sí pueden ser es gremios empresariales, porque son empresarios del transporte. Bien. Diputado, gracias. Gracias, que pasen muy interesante durante estos días y que tengan un próspero año 2019. Igualmente, un feliz año. Gracias. Sobre todo un experto como usted en lo que es todo lo que es el transporte.
recordarle a la gente que no sean parte de estadísticas este fin de Que año, no ¿verdad? entremos en esos números. Seguramente. Mira, Bueno, antes de pasar a quiero ser tu representante, ya le tengo la solución a la gente de los tres brazos. ¿Cuál es? ¿Cómo? Que se busquen un juez de primera instancia. Para que revoque eso. Bueno, porque aquí dice otro Twitter de Jenny Berenice que dice que una decisión de un juez de ejecución ratificada por una corte de apelación no puede ser modificado por un juez de primera instancia. Eso lo sabe hasta un estudiante de Derecho 101. Ya. Dice a ella, no lo dije yo. Sí, Entonces sí, a ellos que se busquen un juez de primera instancia para que le dé lo que le dieron a la soga y a Omega. Bien, bien. ¿Verdad? Y finalmente, antes de la pausa, decirle que, miren, como hay muchos accidentes de tránsito, en Darío Contreras, a un amigo mío que estaba ahí, que tiene un clavo enganchado, le robaron la muleta. Le robaron la muleta. En el mismo Darío Contreras. No, mentira. Se lo juro. Te lo juro. Era otra Para- persona que lo necesitaba. Otro que estaba al lado, que le dieron de alta, estaba durmiendo, se la robó. Posiblemente cogido por error, la que eso no era. y Eso se no la tiene llevó. madre, eso no, tiene No, madre. pero es una forma, es una cosa fácil de robársela, porque usted la coge y sale cogiendo. Claro. Aquí se roba todo en este país. Señores, quiero ser tu Hasta representante. la muleta. Quédense para que gocen muchísimo. Gracias, diputado. Nos vemos, si Dios lo permite, el año que viene, ¿verdad? Un año electoral muy fuerte. Muy bien. Ahí ese sí, no es ahí el sí. electoral es el otro. Ey. No, porque No, hay primarias pero internas. ahí comienzan Hay una sí, definición. Claro. la primaria. Sí. Aquí estamos Ahí sí. en el electoral de Tiene la primaria, la 2012. secundaria y la universitaria, toda.